Hola, buenos días. Bienvenida a la clase número 6. En esta clase vamos a estudiar ya por fin las funciones de varias variables. Vamos a mirar el dominio del recorrido. Vamos a mirar qué es lo que es el gráfico en un contexto de cuando la dimensión en el dominio ha aumentado. Vamos a estudiar los conjuntos de nivel. Eso es una herramienta central para lo que viene, para comprender un poco las funciones de varias variables. Y vamos a terminar esta clase con un concepto que se llama superficies cuádricas y los ejemplos más recurrentes de estas, ¿no? Vamos con las definiciones. En primer lugar, lo que hay que poner atención es que tenemos dos números naturales, m y n, ¿ya? Donde el n tiene que ver con la dimensión entonces del espacio de partida. Dimensión, aquí estamos pidiendo n. Y el m, como ustedes pueden ver, es la dimensión del espacio de llegada. Esto tiene dimensión m, ¿ya? Y entonces esto es el concepto de función que ustedes ya conocen, solo que lo vamos a ir ajustando a medida que vamos haciendo distintas elecciones del n y del m, ¿no? Entonces, dada una función f, que tiene aquí un conjunto de partida u, subconjunto de Rm, que va a dar Rm, diremos que esta función es una función de varias variables, ¿no? Es una función real de varias variables cuando la dimensión del espacio de partida es mayor o igual a 2 y la dimensión del espacio de llegada es exactamente 1. Estas funciones se llaman campos escalares y se denotan por f, g y h, letras minúsculas respectivamente, ¿ya? Bien, cuando la función f, eh, la dimensión del espacio de partida es exactamente igual a 1 y la dimensión del espacio de llegada es mayor o igual a 2, esa función se llama función vectorial de una variable o bien se llama trayectoria. También va a jugar un rol central. Aquí vamos a ir, luego de que veamos un ejemplo, yo les voy a dar una observación inmediata para que ustedes vean cuál es la relación profunda entre estas dos funciones, ¿ya? Entre estos dos tipos de funciones hay una relación muy especial, muy fuerte, y lo mismo va a ocurrir entre esta función que está aquí, que es el campo escalar, y la función vectorial propiamente tal. Entonces, una función vectorial de varias variables es una función cuando la dimensión tanto del espacio de partida como del de llegada son mayores o iguales que 2. Estas funciones se denotan por f, g y h en mayúscula, ¿no? Aunque esto no es necesario mantenerlo, pero sí nos permite ordenarnos en un principio, ¿vale? Cuando estamos comenzando a trabajar con este tipo de funciones. Un caso especial de función de varias variables, una función vectorial, caso especial, es esta. Cuando la dimensión del n y el m es mayor o igual a 2, pero ambas tienen la misma dimensión, la función vectorial se llama campo vectorial. Y ahí entonces hay como una especie de relación entre esos dos campos que están ahí, ¿sí? Campo escalar con campo vectorial. Vamos a mirar ejemplos. Ojo con esta observación. Estas están relacionadas ahí en una observación que vamos a llamar 1 y después esto también está relacionado en una observación que vamos a llamar 2. Bien, ejemplo. Son campos escalares o funciones, funciones reales de varias variables, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Como ustedes pueden ver, esta relación, ¿cierto? Va de R2. ¿Ya? Vamos a poner aquí, este es el ejemplo 1. Esta función va de R2 en R. ¿A través de quién? Bueno, como ustedes pueden ver, va a través de f. ¿Qué es lo que hace f? Bueno, f toma un vector en el plano, un xy, y lo envía ¿a dónde? Lo envía a su imagen. Vamos a jugar aquí con las letritas y la imagen le vamos a llamar z. Ese z es una función f de xy. En este caso en particular, yo la tengo definida como x al cuadrado más coseno de x más el y, por ejemplo, ¿ya? Supongan ustedes, por ejemplo, de que llevamos esta función, mire, vamos a poner aquí, ¿qué es lo que nos queda acá? Por ejemplo, f de menos 1,1, ¿cierto? Esto va a dar ¿a dónde? Al menos 1 al cuadrado más el coseno de menos 1 más 1,
Como ustedes pueden ver, esto que está aquí nos queda 2, que es el valor, la imagen de ese punto en el plano. ¿No? Muy bien, el segundo ejemplo es lo mismo. El tercero es más sofisticado, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos como espacio de partida el espacio vectorial Rn. Vamos a dar a un número real, ¿sí? Esta función que hace esta gracia es la función h. ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, como ustedes pueden ver, toma un vector x y lo envía ¿a dónde? Lo envía a la norma de x. Y eso está definido entonces como la raíz de la suma, ¿cierto? Desde i igual 1 hasta n, las coordenadas del vector x, ¿verdad? Y le calculamos la raíz a eso. Y esto va al cuadrado por la discusión que ya hemos dado con respecto de esto, ¿cierto? Esto que está aquí está motivado por Pitágoras, ¿ya? Estas son nuestras cuentas ahora cuando hemos aumentado la dimensión. Muy bien, sigamos. Un segundo tipo de funciones son las trayectorias. Recuerden, fíjense ustedes acá que en ambos casos aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dimensión del espacio de partida. Dimensión entonces, vamos a poner aquí 1, dimensión 1. ¿Ya? Esta función va de R en R2, la primera. Observemos aquí qué es lo que ocurre. Entonces, la primera función, por definición, ¿qué cosa es? Bueno, es una trayectoria que va de R en R2, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Esto que está aquí, observen ustedes, miren, ¿qué es lo que hace? Toma un tiempo t y lo lleva a phi de t, y este phi de t se define como un t, t. Ahora, observen esto que está aquí. Esto es muy interesante. Como ese t, t se encuentra en el plano, debe ser igual a un vector de la forma xy. Así que, por lo tanto, si ustedes se fijan, una trayectoria la vamos a poder describir, ¿cierto? Como un sistema, que a ustedes les va a hacer mucho sentido, ¿no? Mire, x entonces igual a t, y ahí tenemos y igual a t. El t es un parámetro libre en R por la dimensión del espacio de partida. Fíjense ustedes aquí, esta relación, este t que está aquí en realidad está hablando de eso, ¿no? Que a su vez está definido en R. Eso es lo que estamos recuperando aquí. Esto es interesante, ¿no? Así que fíjense ustedes de que, ¿qué es lo que podemos observar entonces? Aquí podemos observar que las trayectorias entonces, ¿qué es lo que son? Las trayectorias, ¿cierto? ¿Qué es lo que son? Las trayectorias son simplemente parametrizaciones. Parametrizaciones, ¿ya? Así que es un buen ejercicio que ustedes ya empiecen a acostumbrarse a parametrizar cuestiones, ¿ya? Ya, listo. Ahí entonces hay que ponerle atención a esta observación que está aquí, ¿vale? ¿Qué más lo que podemos decir, por ejemplo, de esto que está aquí arriba? Podemos decir de que ya que estas dos coinciden en un parámetro, ¿cierto? Eso que está ahí, ¿qué es lo que implica? Implica que eso yo lo puedo entonces ver como de una tercera forma, que sería i igual a ¿cuánto? Igual a t, pero t es igual a x, así que me queda i igual a x. Por lo tanto, fíjense ustedes de que esta función phi que estaba ahí es una versión más sofisticada de escribir qué cosa, de escribir la recta y igual x, ¿cierto? Esta es la recta aquí. Este es phi entonces. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la identidad porque tomamos un tiempo t y lo enviamos exactamente al tiempo t. Este punto que está aquí, t, t, es eso. Así que lo que está en azul simplemente es, bueno, como ustedes pueden ver, ya lo vamos a adelantar, pero este es, lo que está en azul es justamente el recorrido de la función f, de la función phi. Ya, déjenme borrarle esto aquí, ya sabemos que tiene dimensión 1, pongamos acá observación 2. Aquí, ¿qué es lo que interesa? Mire, hagamos la misma jugarreta que está aquí. Aquí tenemos una función phi, esta es una trayectoria, psi, perdón, esta es la letra psi. Si no conocen estas letras, les ayudo aquí un poquito. Esta letra se escribe así y se lee phi. Esta letra que está acá es la letra psi. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, con psi
¿qué es lo que tenemos? Bueno, escribámoslo exactamente también como un sistema, es decir, como una parametrización. Mire, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí lo que observamos, ¿no? Es que psi de t, ¿qué cosa es? Es el coseno de t, el seno de t y t. Y ahora este que está aquí, por supuesto de que tiene que ser igual a un vector en el espacio, un x, y un z. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos escribir, disculpen, podemos escribir este psi, ¿cierto? Como x igual a coseno, ¿cierto? De t, y igual a el seno de t, ¿cierto? El z igual a t, y ahí entonces está el sistemita, esto lo vamos a centrar para que quede bien ordenadito. Tenemos phi ahí. Y aquí, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que el t es un parámetro libre en R. ¿Ah? Muy bien. Aquí, una cosa interesante a observar es que la coordenada xy siempre se mantiene sobre una circunferencia de radio 1. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué? Porque si yo sumo esto, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado, ustedes pueden darse cuenta de que me queda coseno cuadrado de t más seno al cuadrado de t, y esto por el teorema de Pitágoras nuevamente sabemos que vale 1. Perfecto. Así que, ¿qué es lo que podríamos hacer? Nos podríamos aventurar tratando de dibujar esto. Mire, vamos a poner aquí entonces, este es el eje X, este es el eje Y, para acá arriba vamos a dibujar, ájale, se enchocó ahí, vamos a dibujar entonces, ahí está mejor, este es el eje Z, ¿ah? Entonces aquí, solo para guiarme, voy a dibujar el círculo unitario, se supone que está en el plano, ¿no? Así que lo dibujo ahí, ahí está en el plano, ¿ah? Por un momentito voy a dejar el Z libre, ¿de acuerdo? Entonces, esto es solo para poder guiarme. Voy a ir borrándole alguno para que esto solo se vea como una guía, ¿ya? Entonces, déjeme rayar aquí, ahí, para que no... Ahí está. Entonces, yo les recomiendo también que ustedes estén practicando con estos dibujitos. Mire, aquí lo que dibujé, como ustedes pueden ver, eh, es esto es un cilindro lo que estoy dibujando, ¿ya? Como ustedes pueden ver. Entonces ustedes van a preguntar, y bueno, ¿y por qué dibuja un cilindro? Ya, dibujo un cilindro, ¿por qué razón? Porque yo ya sé que el XY, ¿cierto? Este XY siempre tiene que pertenecer, su proyección al plano XY tiene que estar, digamos, bordeando el cilindro, ¿no? Y como el Z es una variable que va creciendo o va decreciendo, ¿qué es lo que vamos a obtener en definitiva? Vamos a obtener en definitiva de que partiendo del 0, que nos da esto, fíjense ustedes que psi de 0 es justamente 1,00, estamos ahí, y por lo tanto a medida que el t crece, nosotros, ¿qué es lo que ocurre? Vamos describiendo aquí, ¿cierto? Vamos enrollando este cilindro. ¿Por qué razón? Porque, como ya se los mencioné, ¿cierto? Las primeras dos coordenadas, la x, y, es decir, las proyecciones que miramos nosotros en el plano abajo, ¿no? Siempre están sobre el círculo. Y como el z es el que se mueve, entonces el z tiene que ir despegándose del plano de abajo, pero describiendo este objeto que está aquí, ¿no? Este objeto que está aquí, como ustedes pueden ver, ¿qué cosa es? Es, por decirlo así, entre comillas, el gráfico de psi de t, y es un bonito ejemplo de lo que es una helicoide. ¿Ah? Ahí entonces hay un bonito bien interesante para aprender, ¿ya? Lo interesante es el comportamiento radial de estas dos primeras coordenadas, ¿ya? Una última observación, si yo lo miro desde arriba a esto, ¿ah? Es decir, pongo el eje X, pongo el eje Y ahí, y aquí encima pongo el eje Z, supongamos que es el eje Z, entonces la coordenada X, Y siempre está enrollándose ahí, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, siempre está enrollándose sobre ese cilindro. Y se despega respecto de la tercera coordenada que es el Z, por lo tanto por eso nos despegamos aquí de este plano hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Ya, entonces, por ejemplo, un punto aquí, pongamos un punto aquí. ¿Qué es lo que es? Este es un coseno
un coseno de seno t, pero aquí el t negativo. ¿Ya? Vamos a borrar eso porque si no se ve horrible, pero vamos a poner aquí, este es un psi de t, ¿cierto? Con t menor que 0. Ya, muy bien, seguimos. Ya, acuérdense ustedes que yo dije que iba a hacer una observación 1. Aquí vamos a hacerlo a propósito de este ejemplito que está aquí. Lo voy a hacer aquí arribita. Antes de considerar o concentrarse en el ejemplo, mire, ¿cuál es la profunda relación que existe entonces entre un campo escalar? ¿Ya? Vamos a poner entonces un campo escalar cualquiera. Vamos a poner aquí f, que va de... Vamos a ponerlo definido en todo el espacio nomás, ¿ya? Para no complicarnos con el asunto de los dominios. Este es un campo escalar y voy a considerar una trayectoria que va de R en Rn. Aquí está toda la gracia, ¿vale? Yo les pido a ustedes de que por favor puedan ponerle mucha atención a lo que yo voy a hacer. Miren, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a ir de R a Rn utilizando la trayectoria phi. ¿Ya? Y vamos a ir de Rn en R utilizando la función f. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que yo puedo armar, gracias a la composición de funciones, la función que va por allá afuera. La función que va por allá afuera no es nada más ni nada menos que f compuesto con phi. Y esta función, fíjense que es una función real, es decir, esta es una función del cálculo univariado. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí simplemente lo que nosotros hacemos es tomamos un tiempo t y lo enviamos ¿a dónde? A f de phi de t. Por lo tanto, mucha reflexión, muchos razonamientos que nosotros vamos a utilizar sobre estas funciones, ¿sí? Sobre los campos escalares, van a ser inducidos a partir del cálculo en una variable mediante mecanismos de este estilo. ¿Ya? Entonces, a partir de las trayectorias y las funciones escalares, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos lograr? Podemos lograr funciones del cálculo 1. Por ejemplo, la extensión del teorema de Taylor o el concepto de derivada parcial, nosotros lo vamos a obtener a partir de una reflexión de este estilo. Yo les recomiendo que esto ustedes permanentemente lo estén dibujando, reflexionando, rayando harto, ¿no? Para que se entienda bien. Entonces ahí yo doy cumplimiento con entonces la observación 1 que les mencionaba acá. ¿Ya? Esta, la profunda relación que existe entre los campos escalares y las trayectorias. ¿Cuál es esa profunda relación? Que nos va a permitir reconstruir resultados de una variable, los vamos a poder transferir utilizando algún tipo de mecanismo, claro está, pero por lo menos aquí ya hay una cierta estrategia general para trabajar. ¿Ya? Bien, vamos al ejemplo. Este ejemplo justamente habla de eso. Aquí nos piden hacer la compuesta. Cuando yo hago la compuesta entre una función que va de R3 en R y una trayectoria que va de R en R3, hacemos esta compuesta que está aquí, que es una compuesta extremadamente importante. Por lo tanto, yo les pido a ustedes que le pongan mucha atención a eso que está ahí arriba. ¿Ya? Ahí hay una advertencia importante en este camino que estamos siguiendo. Cuando hacemos esta compuesta, lo que recuperamos, como ustedes pueden ver aquí, es una función g que es solo de una variable. ¿Ya? Solo de una variable. ¿Ya? Ya, para la correcta comprensión de este ejercicio, sí necesitamos recordar algo. Vamos a recordar algo. Un resultado de cálculo 1, que por ejemplo, si a es un número real, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que la raíz de a cuadrado vale el valor absoluto de A. Lo recuerdo es porque esto en general a veces lo olvidan, así que lo vamos a necesitar ahora. ¿Ya? Así que ahí queda recordado. Muy bien. Vamos, entonces, voy a borrar esto para que no quede tan feo ahí. Listo. En la próxima diapositiva vamos a hacer este ejemplo. Entonces, solución, pongámosle aquí, mire, solución. ¿Qué pasó? Solución, entonces, vamos a poner acá. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos
sean f una función que está definida en el espacio R3 sin el 0,0, ¿ya? Esto va a dar a R y está dada por, vamos a parafrasearla esta función, está dada por, miren, f de x y z, y esto vale ¿qué cosa? Vale, bueno, x más y más el z. Esta es una típica función del cálculo en varias variables, ¿no? Fíjense ustedes, nos queda x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. De hecho, ahí abajo hay una norma, así que este tipo de funciones son típicas, ¿ya? Entonces tenemos eso. Y sea, entonces también, vamos a poner aquí epsi, la función que está definida en R, le vamos a quitar el 0, ¿ya? Y esto va a dar ¿a dónde? Esto va a dar a R3 y está dada entonces por, bueno, esta nos queda phi de t es 0, 0 y t. Ah, muy bien. Entonces nos vamos a ayudar aquí. Vamos a hacer un monito de la phi. De la otra, ya les voy a explicar por qué no podemos graficar cosa alguna. Se los voy a explicar en breve. Cuando terminemos esto, les voy a explicar por qué. Bueno, más adelante mejor, ¿no? Ya más adelante les explico por qué no puedo ofrecer un gráfico de eso razonable. Se los voy a explicar después. ¿No? Ya. Muy bien. Entonces, si ustedes ya se dieron cuenta, la función phi es simplemente una parametrización del eje, entonces, ¿cuál? Del eje z. Este, como ustedes pueden ver aquí, es phi de t, lo que tengo marcado. ¿Ya? Lo único que sí, de aquí vuela este punto que está ahí, que es el 0, 0. ¿Ya? Lo vamos a quitar ahí, para que ustedes vean que ese no está. ¿Ya? Entonces tenemos 0, lo vamos a poner por ahí arriba mejor para que no nos estorbe. 0, 0 y 0. Ahí está. ¿Ya? Ya. Entonces, luego, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden simplemente hacer la compuesta. ¿Ya? Si nosotros la vamos a hacer nomás. Queda f compuesto con phi, ¿cierto? De t, ¿qué es lo que es esto? Esto es f de 0, 0t. Mire, o sea, aquí no hay, estamos haciendo cálculo en varias variables y fíjense que no hay ninguna dificultad en lo que estamos haciendo. Pescamos la f y evaluamos ahí. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda 0 más el 0, porque eso es lo que dice, ¿no? Este que está aquí, como usted puede ver, este que está aquí es x. Ese que está ahí, como usted puede ver, es y. Y ese que está ahí, como usted puede ver, es z. Entonces lo reemplazo y nos queda 0, 0, t por acá, dividido entonces la raíz entonces de 0 al cuadrado, 0 al cuadrado más t al cuadrado. Bueno, se calcula esto y ¿qué es lo que nos queda? Nos queda, por la observación hecha anteriormente, nos queda t sobre el valor absoluto de t. ¿Ah? Ya, ahí está. ¿Qué es lo que está indicando esto? De que, bueno, cuando nosotros evaluamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos aquí? Como ustedes pueden ver esto que está aquí, ya estamos un poco adelantando lo que viene. Este es tal como, porque ya ustedes saben funciones, esto es el dominio de la f. ¿No? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Que en vez de evaluar en cualquier punto x y z en el dominio de la f, lo que estamos haciendo, estamos evaluando, ¿sí? F sobre la recta roja. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estamos restringiendo la f a los valores que se toman en phi. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que nos permite mirar eso? Lo que nos permite mirar esto que está aquí, ¿cierto? ¿Qué cosa es? Es este comportamiento que apareció acá. ¿Qué quiere decir ese comportamiento? Ese comportamiento quiere decir que si nosotros, por ejemplo, nos interesa acercarnos al 0,0, ¿no? A través del eje Z, y por ejemplo, si lo hacemos con valores para t negativos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como ustedes pueden ver aquí, esta expresión que está acá vale menos 1 si acaso el t es negativo y vale 1
si acaso el t es positivo por el razonamiento del valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo vengo por aquí arribita, ¿cierto? Eso, fíjense ustedes, t positivo, entonces obtengo el valor 1. ¿Ya? Comportamiento muy interesante porque, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Miren, lo que va a ocurrir es que, si ustedes se fijan, y si a nosotros, por ejemplo, estuviésemos interesados en extender la noción de límite, este tipo de razonamientos son suficientes para decir que el límite de esta función, por ejemplo, cuando x y z tiende al 0, 0, ese límite no existe. ¿Ya? Pongámoslo ahí como una ganada, ¿vale? Para allá está dirigido todo esto, por eso es importante que le pongan atención a las trayectorias. Lo que estoy preguntando es que, dado que estamos tratando de entender esto que está aquí, ¿cierto? Y aquí yo tengo x más y más z dividido por la raíz entonces de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿qué es lo que uno recuerda del cálculo 1? Acuérdense que lo que estamos tratando de hacer es generalizar el cálculo 1. Bueno, en el cálculo 1 nosotros sabíamos de que si el límite existe, entonces ese límite tiene que ser único. ¿Ya? Entonces vamos a poner observación 1 aquí. Estamos interesados en eso. Estoy aprovechando el ejemplo nomás para motivar a ustedes, para mostrarle a ustedes para dónde va a ir esto. ¿Ya? Fíjense ustedes lo que ocurre. Lo que ocurre es que si teníamos una función de una variable, supongan una f, ¿no? Que va de r en r. ¿Qué cosa decíamos nosotros en el cálculo 1? Decíamos, bueno, el límite cuando x tiende a algún punto de esa función f vale L si equivalentemente, ¿qué cosa? Y aquí voy a utilizar una notación abreviada para los límites laterales. El límite por la derecha, ¿cierto? ¿Era igual a qué cosa? Es igual al límite por la izquierda, ¿no? Y todo eso es igual al L. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Bueno, mire, si nosotros estamos generalizando el cálculo 1 y queremos que este concepto de límite sea general, ¿no? Es decir, se mantengan las mismas propiedades, es decir, que el límite sea único, con este pequeño razonamiento que tenemos acá, nosotros podemos concluir de que este límite que está acá no va a existir. Este límite no va a existir. ¿Por qué razón? Porque si el límite existiera, debiese ser único. ¿Ah? ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Que no es único, porque si yo me acerco por el eje Z, por arriba, obtengo 1, en cambio que si me acerco por abajo al 0,0 a través del eje Z, me da menos 1. No puede existir el límite. Vamos a seguir desarrollando esa idea, pero les hago un esquemita aquí para que ustedes entiendan de que para allá va el asunto. Bien, ejemplo de función vectorial. Y aquí vamos a aprovechar de hacer la observación 2 que está ahí. ¿No? Ya. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes pueden decir? Bueno, ya tenemos alguna cierta experiencia. Esta función va de R2 en... Perdón. Esta función va del espacio vectorial R3 en R2, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace aquí? Mire, lo voy a poner aquí cada vez más reducido esto. Esta función f, ¿qué es lo que hace? Bueno, esta función f toma un vector x y z, ¿cierto? Y lo envía ¿a dónde? Lo envía, como ustedes pueden ver, lo envía al vector x menos y z al cubo. Y aquí viene algo importante, ¿verdad? Menos 2 y z al cubo y cierra esto. ¿Ah? Bien, pero como esto que está aquí pertenece a R2, porque ese es el conjunto de llegada, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Entonces, como f de x y z pertenece al conjunto de llegada R2, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que tenerse? Tiene que tenerse que existen u y b tal que
f de x, y, z sea igual a ¿qué cosa? Al u y al v. Mire qué interesante esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, por lo tanto ocurre de que x menos y z al cubo, coseno de x al cuadrado menos 2y z al cubo, tiene que ser exactamente igual a ¿qué cosa? Al u y el v. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces? Por lo tanto, ¿qué es lo que existe? Fíjense ustedes. A partir de esta función f, que es una función vectorial, yo puedo construir dos campos escalares. ¿Cuáles? El campo escalar u, que va de R3 en R, que es lo que hace, está definido por un u de x y z, ¿se fijan o no? Vale x menos y z al cubo, porque eso es lo que está diciendo ahí. Ahí está diciendo de que el u, ¿cierto? Es una función de ¿quién? El u, como ustedes pueden ver ahí, es exactamente una función de ¿quién? De x, de y, de z. Y también existe, ¿qué cuestión? Existe otro campo escalar que le vamos a llamar b, a propósito de esa misma cosa, que va de R3 en R. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, es una letra b que depende de x, de y, de z, y va a dar al coseno de x al cuadrado menos 2y z al cubo y cierre ahí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, esa es la observación 2 que se la voy a dejar. ¿Dónde? Se me adelantó, se me cambió ahí. Bueno, ya. Bien. Lo importante es que estas funciones que aparecen aquí, les voy a adelantar el nombre, estas funciones que están aquí, son las componentes. ¿Componentes entonces de quién? Componentes de la función vectorial f. ¿Ya? Es el nombre. Bueno, de ahí lo vamos a repetir, pero lo pasamos más rápido. Ahí como ejemplo 2 tienen entonces un campo vectorial que va de R2 en R2. ¿Ya? Esta relación, ¿cierto? Vamos a poner aquí la observación 2 entonces. La observación 2, entonces el ejemplo muestra, ¿cierto? La relación que hay entre funciones vectoriales, eso es lo que quise decir, funciones vectoriales y campos escalares. ¿No? Ahí entonces, que era la observación 2 que yo les había mencionado. ¿Ya? Ya. Una última cosita a propósito de los campos escalares. Fíjense ustedes de que cuando tenemos una función de una variable, anotamos y igual a f de x. ¿Sí? Cuando tenemos una función de dos variables, anotamos z igual a f de x, y. Cuando tenemos una función de tres variables, anotamos w, ¿cierto? F de x, y, z. ¿No? Y en general, ¿de acuerdo? Y en general, para que no nos compliquemos jamás con este asunto, cuando vamos de Rn en R, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un X y lo enviamos en y por lo tanto podemos escribir y igual a f de x. Así de simple. ¿No? O sea, aquí el contexto es el que manda. Si nuestro contexto dice Rn, no hay nada que hacer. Sabemos que es un vector y que y es una función que depende de y sub u, x1, x2, x3. ¿Sí? Lo voy a poner por aquí. Miren, cuando estamos escribiendo eso, y es una variable que depende de x1, depende de x2, ¿cierto? Y esta situación también la vamos a usar más adelante, ¿vale? Ya. Y estas, por supuesto, que arman el vector x. Ya, dos conceptos rápidos. No me voy a detener mucho en esto. ¿Qué es lo que dice aquí? El dominio de una función vectorial es simplemente la colección de vectores en el espacio de partida
de tal manera de que cuando usted toma ese x y lo envía a f de x, ese objeto está bien definido, ¿vale? Es decir, es un vector propiamente tal o un número dependiendo de la dimensión del m. Pero eso significa de que un x pertenece a u, que es el dominio de la f. Bueno, esto quiere decir si f de x está bien definida, ¿verdad? Ahí hay un pequeño error de tipeo que voy a reparar en breve. ¿Y el recorrido qué cosa es? Bueno, es el conjunto de todos los vectores. Veamos cómo queda esto. Estamos aquí con Rn. De aquí para acá entonces viene la f. El dominio son todos aquellos vectores, ¿cierto? Yo usualmente le pongo u aquí. ¿Ah? Son todo esto, para los cuales esta regla, ¿cierto? Esta regla, o esta correspondencia que le llamamos, ¿no? En cálculo 1, correspondencia, ¿qué gracia tiene? Bueno, está bien definida. ¿Ah? Entonces, ¿qué cosa es el recorrido? Pongámosle acá, ¿qué cosa es el recorrido? El recorrido, entonces, de la función vectorial es simplemente todos los vectores aquí, ¿sí? Para los cuales existe otro vector acá, de tal manera de que y es igual a f de x y no hay ninguna dificultad, o sea, no cambia en nada el concepto. ¿Bien? Ya. Un resultado rapidito. Se me sigue corriendo esta diapositiva. Ya. Antes de ese resultado, un ejemplo. Vamos a resolverlo rápido. Resolvamos entonces el ejemplo 1. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nos proponen la función f de xy y esa está dada por la raíz de 1 menos el x al cuadrado menos el y al cuadrado. Esa es la definición de la función. Ya, entonces, sin mayor preámbulo, el dominio de esta función, ¿qué cosa es? Bueno, por supuesto de que son todos los xy para los cuales esta expresión que está aquí esté bien definida. Como es una raíz, esa expresión está bien definida cuando 1 menos el x al cuadrado menos el y al cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Ya? Y esto a su vez, ¿qué cosa es? Bueno, son los xy tales que x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1. Así que, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos, y aquí lo conectamos con topología esto, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la bola cerrada, ¿cierto? De radio 1 con centro en 0, ¿sí? Incluimos ahí el centro. Aquí está. Esto que estoy dibujando acá corresponde a ser el dominio de la f. Calculado. El recorrido. Ya, ¿cuál va a ser el recorrido? Bueno, como aquí, fíjense ustedes, ¿qué es lo que notamos? Notamos que la función tiene un comportamiento radial. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando yo la evalúe, ¿cierto? Esa función sobre una circunferencia de radio r, queda constante en esa circunferencia. Comportamiento entonces radial. Ustedes van a decir, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo, perdón? Sí, yo les voy a decir ahora, miren. ¿Qué es lo que vamos a considerar aquí entonces? Para extraerle el comportamiento radial a esa función, lo que vamos a hacer es poner unos lentes en donde nosotros podamos ver con facilidad circunferencia. Eso significa que vamos a utilizar coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Nos queda aquí luego, al utilizar esas coordenadas polares, fíjese lo que vamos a obtener. Voy a ponerlo así. Voy a obtener una función g que solo depende de r. Eso quiere decir que es una función. Bueno, yo me equivoqué. Yo quise decir que es una función que depende de r. Solo depende del radio. ¿No? O sea, depende. Sí, eso. Solo depende del radio. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos r coseno de teta, r seno de teta. Lo reemplazamos en nuestra función 1 menos r cuadrado
coseno cuadrado de teta menos r cuadrado seno cuadrado de teta. Usamos nuevamente el teorema de Pitágoras y lo que nos queda es 1 menos r al cuadrado. Entonces, como esta función es continua, ¿cierto? Si ustedes le calculan, esta función es estrictamente decreciente. ¿Por qué razón? Porque pueden calcularle la derivada. Si le calculan la derivada a eso, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda menos r dividido por la raíz de 1 menos r. ¿Ya? Y como el r es asumido positivo aquí, ¿ya? Como el r es asumido positivo, esta derivada que está aquí es... perdón, como el r es asumido positivo, esto es negativo y esta función es estrictamente decreciente. Así que, ¿qué es lo que implica eso? Eso implica entonces, bueno, además que como es par, si ustedes se fijan, esta función que está aquí es par, ¿no? De hecho, por eso estoy asumiendo el R solo positivo nomás, ¿no? Así que, bueno, ¿qué es lo que implica eso? Continuidad y estrictamente decreciente, solo evaluamos los puntos extremos. ¿Cuáles son los puntos extremos? El 0 y el 1. Listo. Así que, ¿qué es lo que nos permite concluir eso? Que el recorrido de la función f que está ahí arriba es simplemente el intervalo cerrado 0, 1. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hicimos? Fíjese que esto que está aquí, junto, por ejemplo, con el concepto de trayectoria, nos permite hacer un colapso, ¿cierto? Pongámosle así. Recuerden ustedes que palabras así estrambóticas ayudan eh, a fijar los conceptos. Colapso, entonces, pongámosle colapso dimensional aquí nomás y total, es como para fijar alguna cuestión. ¿Ah? Entonces, eso. Las coordenadas polares aterrizaron esa cuestión en una sola variable. Ya. Nos queda el otro ejemplo. Veamos qué nos tienen ahí. Bueno, ahí están diciendo, mire, ese ejemplo está diseñado para qué cosa, para usar las trayectorias y poder calcular, ¿cierto?, el recorrido de la función f. ¿Ya? Ya. Bueno, en algunos casos se puede hacer y en otros no se va a poder hacer. Bueno, este es un ejemplo que les permite justamente mantener esa idea nomás, pues, ¿ya? No, evidentemente usted se podrá dar cuenta de que, al igual que en cálculo 1, no existe un método generalizado para calcular el recorrido de una función, ¿ya? Vamos a hacer lo que podemos nomás. Pero veamos qué podemos hacer aquí. Tenemos la función f de x y z, y esta está definida como x y z, me acuerdo que estaba eso al principio, y después dice 2i menos xz al cubo, creo que dice. Xz al cubo, perfecto. ¿Ya? ¿Y qué trayectoria nos dan? TT1. Ya, veamos qué ocurre con esa. Bueno, ahí me equivoqué, ¿cierto? Este es, fíjate, vale t y 1. Entonces, solución. Bueno, hagamos la compuesta nomás, pues si eso es lo que nos están pidiendo. Notamos que, entonces fíjense ustedes que nuevamente aquí hay un colapso dimensional. Aquí yo, gracias a la compuesta, puedo obtener una función de una variable, la g de t. ¿Esta cómo se define? Esta se define como f compuesto con phi de t. Ahí está lo que les mencionaba al principio. Aquí fíjese que vamos de r en R3 a través de la trayectoria y de R3 vamos a dar a R a través de la f. Esta función que viene por aquí por fuera, sin duda alguna que es la función g. ¿Ya? G es f compuesto con phi. Eso es lo que tenemos ahí. Listo. Pero por más que uno note esas cosas ahí bien encachadas, lo importante es lo que va ocurriendo aquí. Phi de t, cierre ahí, me queda f, t y 1. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Entonces reemplazamos.
La x y la y vale t. Entonces aquí afuera me queda t cuadrado. Me queda 2t y aquí me queda ¿cuánto? Me queda t. O sea, nos queda t al cubo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que, fíjense ustedes, voy a dibujarlo así porque hay que acostumbrarse a este tipo de mono. Tenemos aquí el R3, ¿ya? Esto es simplemente una recta vectorial. Yo les voy a forzar a que empiecen a ver eso rápido. La phi es la recta vectorial x, voy a ponerlo así, la y vale esa, ¿cierto? Y la z vale 1. Entonces esto que está aquí, ¿cierto? Lo voy a poner así, aquí voy a poner igual, aquí voy a poner igual, ¿y qué vale esto? O mejor voy a poner una implicancia, ¿cierto? Estos son los x y z tales que, mire, fíjese, 0, 0, 1 más t veces el 1, 1, 0. Por lo tanto, este es el punto por donde pasa esa recta y este que está aquí es el vector director que le vamos a poner así, ¿no? Así que una recta vectorial. Fíjense ustedes cómo la recta vectorial puede ser escondida a partir de esa parametrización que está aquí. Entonces, bueno, ahí va para allá la recta vectorial. Esta es, ahora sí, con toda razón, con justa razón, puedo poner el recorrido de phi. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy evaluando la f, ¿cierto? La f la estamos evaluando solo en puntos de esa recta que está aquí. Ahí estoy haciendo. ¿Ve? Ahí. Eso es lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros evaluamos sobre esos puntos, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esta función, cuando se va a más infinito, se va, o sea, cuando se va para allá, ¿cierto? Se va a más infinito. Y cuando se viene para acá, menos infinito, aquí, ojo, que esto depende del t, ¿no? Este punto que está aquí es de la forma tt1. Entonces esto se viene a menos infinito. Así que conclusión de eso, de ese simple detalle, concluimos entonces de que el recorrido, ¿cierto?, de la f es simplemente el conjunto de todos los reales. ¿Ya? Una cosa simpática de dibujar y que ustedes tienen que perderle a hacer esquemas. ¿Ya? Ahí está R. Este eje que está aquí no es un eje estricto, no es un eje X o Y o Z, es el eje rect de phi. Y es un eje porque tiene dimensión 1, eso es una recta. Entonces fíjense ustedes que cuando yo evalúo los puntitos ahí, el gráfico de la función, ¿sí? ¿Cómo luce esta función? Me queda entonces, eh, bueno, W igual a t al cubo, porque usted ya podrá darse cuenta de que lo que tenemos anotado aquí es que la W es igual a f de x y z. Cuando yo restringo los valores de x y z a la recta, entonces se dibuja esa curva que está ahí. Ahí usted puede ver que va para más infinito y aquí puede ver que va a menos infinito. Ya, esto entonces empieza a ponerse muy, muy interesante. Ya, por fin ese resultado. Lo que habíamos mencionado aquí, eso, u y b, aquí está formalizado. ¿Qué es lo que dice aquí? Dado una función vectorial, esta función vectorial f, función vectorial, ¿qué es lo que existen entonces? Existen las componentes. Existen las componentes. ¿Y qué son las componentes? Bueno, las componentes son funciones, son campos escalares. ¿Ya? Estos son campos escalares sencillamente. Campos escalares sencillamente. ¿Ya? Bien. Esto es retrivial. El dominio de la f tiene que ser el dominio en común. La f de x, del vector x, es la relación. Así que, ¿cuál va a ser la notación aquí para siempre? ¿Ya? Cuando nosotros tengamos un campo vectorial f, vamos a anotar sus componentes directamente así. ¿Ya? Fm. ¿Sí? Entonces, mire, les voy a dejar aquí un ejemplito
¿ah? Un ejemplito, chiquitito, mire. Voy a poner aquí que la f va de Rn en Rm. Toma un X y lo envía en la Y. Entonces, ¿cuáles son las componentes de f? Ahí les pido que ustedes lo puedan resolver eso. Me preguntan, me pueden mandar un mail. ¿Cuáles son las componentes? ¿Ve? Ahí está. Ahí está. Ahí para que lo reflexionen. Bien, dos elementos centrales cuando trabajamos con campos escalares. Aquí ya quedó claro, ¿cierto? Fíjense ustedes de que a propósito de eso, que donde tenemos que ponerle mayor atención, ¿cierto? Es a los campos escalares. Y eso vamos a hacer. Dos cosas se definen aquí. Se define el gráfico de la función. Por favor, no piensen que el gráfico es un dibujo, ¿da? El gráfico es un conjunto que está definido como XY. Y aquí hay que empezar ya a ponerse, digamos, serio o seria con la notación, ¿da? Ese X que está aquí es un vector en Rn. Este Y que está aquí es un escalar, ¿da? Por lo tanto, ¿qué cosa es el gráfico? Bueno, el gráfico de una función es el conjunto, ¿cierto? De todos los puntos en este espacio que está aquí. Rn cruz R. Como esto es un producto cartesiano, tengo que armar un par ordenado. Donde esto que está aquí, por supuesto que es un vector. El X está en U y el Y es la imagen bajo F de ese X. En otras palabras, esto lo puedo anotar así. Cuando nosotros queramos hacer reflexiones, cálculos, ¿cierto? O verificar o parafrasear los teoremas, vamos a hacer esto. El dominio de una función es Rn. El recorrido de un campo escalar es R. Esta es la razón por la cual esto lo estamos dibujando en Rn más 1. ¿Y qué es lo que va a hacer el gráfico de la función? Va a ser lo que se indica. Eso. ¿Y qué diablo es esto? Bueno, esto lo que usted hace es tomar un vector X aquí en el dominio, asociarle un número Y, y este punto es de la forma XY. ¿Ya? Sigue siendo el mismo concepto, ¿cierto? De, ¿qué cosa? De gráfico que ustedes aprendieron en cálculo 1. ¿Ya? Si el n vale 1, fíjense cómo cuadra todo esto. Aquí abajo me queda R, aquí abajo, arriba me queda R, y por lo tanto esto es R2, el plano. ¿Ya? Ya. Nosotros no estamos tan interesados en hacer gráficas de funciones, ¿ya? No estamos interesados en eso. Estamos interesados en entender qué es lo que significa este conjunto. Ya. Muy bien. Este concepto, sí, el conjunto de nivel, es un concepto que conviene detallarlo con algún grado de explicación. Veamos qué cosa es el conjunto de nivel. Entonces vamos a poner aquí, observación. Entonces la observación 1, lo que vamos a hacer es parafrasear la definición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función f que está definida en U, subconjunto de Rn va a dar a R. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, voy a poner un punto y coma. Lo que hace esto es toma un vector X y lo envía entonces a f de X que vale un número Y. Fíjense que permanente estamos anotando eso porque queremos lograr soltura con esta cuestión. Si aquí no nos tiene que complicar eso, nosotros tenemos que mirar aquí nomás, ¿verdad? Por ejemplo, si miramos aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que define f? Ya tenemos pleno control sobre eso que está ahí. Pleno control, ¿no? Ya.
Entonces, ¿qué cosa es el conjunto de nivel? Mire, vamos a hacer lectura. El conjunto de nivel, por eso L de level, ¿cierto? Vamos a poner C ahí y aquí vamos a poner la F. ¿Qué es esto? Este es el conjunto de vectores X en U para los cuales la función f de x vale exactamente igual c, es decir, es constante y es fija. ¿Ah? Esto está por definición contenido en Rn. Aquí hay una primera gran diferencia. ¿Ah? La primera gran diferencia es que el gráfico de una función, por ejemplo, este campo escalar, el gráfico de esta función f siempre está contenido en Rn más 1. ¿Ah? En cambio, el conjunto de nivel está contenido en Rn. Aquí hay una diferencia dimensional que es importante ponerle atención. ¿Ya? Estos no son iguales. Y nunca van a ser iguales. ¿Ya? Ya. Muy bien. Mire, si el n vale 2, ¿ya? Si el n vale 2, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, en este caso lo voy a escribir más rápido. Mire. Un punto xy, ¿cierto? Pertenece al conjunto de nivel c de la función f si equivalentemente f toma ese xy y lo envía a c. Por lo tanto, esto que está aquí es una curva. ¿Ah? Una curva. Es una curva que dibujo en el dominio. Como esta función vale n2, vamos a dejar aquí al tiro registrado, ¿cierto? Como ya lo mencionamos, que el gráfico de la función está contenido entonces ¿en dónde? En R3. Ahí está el asunto, ¿ve? Ya. Entonces, vamos a suponer que tenemos el gráfico de esta función. Tengo el x, tengo el y y tenemos para allá arriba el z. ¿Ah? Entonces vamos a imaginarnos que la función es esa. ¿Ah? Este es nuestro z igual a f de x y. Ya. Entonces, ¿qué cosa es una curva? ¿Qué cosa es un conjunto de nivel? Bueno, mire, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros nos damos un valor, un cierto c en z. Por ejemplo, yo digo ese que está ahí. ¿Ya? Ese va a ser el c. En otras palabras, tengo z igual c. ¿Ya? Si yo dejo libre el x y el y y solo fijo el z igual c, lo que obtengo es un plano. ¿Ya? Un plano. ¿Qué plano es este? Este plano lo voy a llamar así. El plano z igual c. ¿Qué es lo que ocurrió con las otras dos variables? Quedan libres, por eso nos queda de dimensión 2. Ojo con lo que dije. Entonces, lo interesante es que cuando se intersecta este plano con el gráfico, aquí se tiene que imprimir una curvita. Esa curvita se proyecta directamente hacia abajo y lo que obtenemos es entonces es la curva de nivel c de la función f. ¿Ya? Este concepto ustedes ya lo conocen. Cada vez que ustedes han visto un mapa, por ejemplo, lo que están en presencia es justamente ante esas curvas de nivel. O cuando ven, por ejemplo, el diagrama del pronóstico del tiempo, ocurre lo mismo. Lo que se muestran son niveles, distintos niveles. Entonces, supongan ustedes que aquí tenemos el gráfico, este es un mapa de Valparaíso. Entonces aquí tenemos 0, aquí tenemos 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos por acá? Fíjense ustedes de que si yo pongo 10, quiere decir que este contorno que está aquí, ¿cierto? Está a nivel 10 del mar. Y si yo pongo aquí, por ejemplo, 20, entendemos de que esto está más alto que eso. Lo mismo ocurre por acá si aquí ponemos 30, ¿cierto? Incluso utilizando colores, por ejemplo, aquí podríamos poner, no sé, 10, ¿cierto? Y que significaría 10 sobre el nivel del mar.
pero como ya he utilizado aquí hay una ambigüedad con los colores, tendría que, por ejemplo, colocar menos 100. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos distintos niveles. Ya. Entonces, recordemos, para un campo escalar, la curva de nivel, ¿cierto? Perdón, el conjunto de nivel siempre queda en el dominio. El gráfico queda en una dimensión más. Si el n vale 2, si el n vale 2, el conjunto de nivel recibe el nombre de curva de nivel C de F. Y vale entonces lo que está diciéndose ahí. Si el n vale 3, entonces el conjunto se llama superficie de nivel. ¿Por qué se llama superficie? Bueno, porque esto está contenido en R3, ¿no? ¿Ves? Dibuje algunas curvas de nivel para esas funciones que están ahí. Ya. ¿Qué función era? Ya. Esa. Veamos qué ocurre aquí. Entonces pongamos aquí ejercicio 1. Tenemos f de x y este es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a dibujar algunas curvas de nivel. Primero que todo, veamos qué es lo que significa, por definición, el conjunto de nivel. Como n vale 2, la curva de nivel entonces, mire, son los xy para los cuales la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Esto que está aquí vale c. Entonces podemos proceder mediante el axioma de tricotomía. Voy a decir que si el c vale 0, ¿cierto? Puedo decir, voy a calcular aquí, voy a decir, en este caso, un xy se encuentra en la curva de nivel c de la función f dada, si equivalentemente x al cuadrado más y al cuadrado es igual c. Y como usted puede notar, esto equivale a que el xy, ¿cierto?, se encuentre en el vacío. ¿Por qué razón anoté eso? Porque estoy buscando todos los xy para los cuales se satisfaga esta igualdad. La raíz es un número mayor o igual a 0. Y yo he elegido, como puedo elegir c, recuerden que la definición me permite a mí definir el c sobre cualquiera, ¿no? El c es cualquiera. Cualquiera. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es entonces de que no hay curvas de nivel cuando el c es negativo. Una observación para eso, ¿qué quiere decir una observación para eso? Una observación para eso es la siguiente. Mire, una equivalencia para lo que acabamos de decir es la siguiente. Esto quiere decir que la curva de nivel haya sido vacía, quiere decir que cuando nosotros intersectamos, ¿cierto?, el gráfico de f con el plano z igual c, esta idea, ¿cierto? Pero el plano ahora z negativo está ahí abajo y el gráfico está arriba, ¿no? Porque eso es lo que estamos diciendo. Quiere decir que esa intersección es vacía. Por lo tanto, no hay gráfico de esta función para los c negativos. C igual 0, veamos qué es lo que ocurre aquí. Tenemos un xy, ¿cierto?, en la curva de nivel 0 de la función f. Esto equivale entonces a ¿qué cosa? A que la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado sea exactamente igual a 0. Bueno, como eso que está ahí en definitiva es la norma, aquí solo hay una única posibilidad, ¿no? ¿Cuál es la única posibilidad? La única posibilidad es que el xy sea exactamente igual al 0,0. Y por lo tanto, entonces vamos a poder dibujar nuestra primera curva de nivel. Tengo el eje X, tengo el eje Y, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a dibujar? Vamos a hacer un hoyito ahí y vamos a pintar con lápiz azul nuestra curva de nivel. Esa es nuestra curva de nivel. Está restringida a un punto. Aquí, usualmente, se escribe de manera más delgadita, c igual 0.
Ya, seguimos con tricotomía. Seguimos con tricotomía. Tricotomía. ¿Qué es lo que es tricotomía? Entonces, C positivo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos XY en el conjunto de nivel C con el C positivo. ¿A qué equivale esto? Esto equivale a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado igual c. Ahora el c es positivo, así que esto sí tiene sentido. Hago un último cálculo y nos damos cuenta de cómo es la familia completa de curvas de nivel. Esto es lo que uno anda buscando, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí? Esto es una familia, le vamos a llamar phi, que depende de x, depende de y depende de c también. ¿Ya? Esta es la familia completa de curvas de nivel. Esto es lo óptimo, ¿vale? Algunas veces se puede, algunas veces no se puede, pero esto es lo óptimo. Ya, ¿qué es lo que sabemos? Por ejemplo, si el c vale 1, la curva de nivel, ¿qué cosa es? Es la circunferencia centrada en 0, 0 de radio 1. Ahí está la curva de nivel 1. Si el c, por ejemplo, vale 2, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos la circunferencia, que horrible esa, por hacerle el quite a esta cuestión que está aquí. Ya, vamos a poner así. La circunferencia, no sé cuál quedó mejor, parece que las dos quedaron pésimas. C igual 1, C igual 2, ¿cierto? Pero es la idea, ¿cierto? Aquí puedo dibujar otra más, ¿cierto? Así, este es C positivo. Listo. Ahí están todas las curvas de nivel. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Fíjese que lo que quiere decir que a medida que nos desplazamos por el Z hacia arriba, las circunferencias se van agrandando. Este nivel que está aquí es un nivel superior a este. ¿Ah? Estos son niveles distintos, de aquí hay un escalón de aquí para abajo. De aquí, de esta línea a esa línea, nosotros bajamos uno. ¿Sí? Bajamos uno. ¿Sí? Están en distintos niveles. Eso es súper importante. ¿Ya? Eso es súper importante porque como yo les voy a enseñar más adelante, por ejemplo, si yo tengo una función cuya curva de nivel es esa, por ejemplo, pongo esta es la curva de nivel c igual 1 y después hago esto y digo que esta es la curva de nivel c igual 3, esa función no puede tener límite en 0,0. ¿Ya? Es una cuestión súper importante, no sé si se dan cuenta. ¿Ya? Yo les pido que la reflexionen, me la pueden preguntar también o a su profesor, profesora, ¿ya? Conversen eso. Fíjense ustedes ahí cómo esa diferencia, porque este es un nivel 1, este es nivel 3, por lo tanto la función está desnivelada ahí en el 0, 0, no puede ser continua. Entonces las curvas de nivel también nos van a servir a nosotros para poder trabajar e investigar qué ocurre con los límites. Ya. Déjenme observar una última cosita con respecto a esto. ¿Ya? Y vamos a ir terminando esta clase porque se ha estado alargando. Una última cosita, miren. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Ya. Vamos a poner por ahora la función, por ejemplo, vamos a poner aquí una observación. Este es la penúltima observación. ¿Ya? Voy a poner, por ejemplo, la función g de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Si reflexionamos idénticamente como en lo anterior, si ustedes se fijan, tengo x y tengo y. Las curvas de nivel para esa función son idénticas a las anteriores. ¿Ya? Los niveles probablemente van a cambiar, ¿sí? Porque aquí nos va a quedar, eh, bueno, lo pueden reflexionar, ¿ya? Lo importante es que si el C es positivo, cualitativamente, las curvas de nivel son iguales. ¿Ah? Entonces, ¿quiere decir eso que las gráficas son iguales? No, no quiere decir eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar de lado. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo podemos mirar de lado aquí? Bueno, podemos mirar de lado, ¿cierto? Haciendo lo siguiente.
o lo vamos a hacer mucho más pro, como se dice. Fíjense ustedes de que estas curvas de nivel, ¿de qué es lo que están hablando? Están hablando de un comportamiento radial de la función. Entonces vamos a eliminarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a definir? Miren, voy a definir la phi de r como la f de r coseno de teta, r seno de teta. Aquí me queda la f anterior, r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno al cuadrado de teta. ¿Cuánto nos queda aquí? Nos queda r cuadrado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos entonces que phi de r es igual a r si el r es positivo. Y observen lo que voy a anotar aquí. Para todo teta en me basta una vueltecita. Me basta una vueltecita. Entonces, ¿qué diablo fue esto? Esto fue lo siguiente, mire. Vamos a poner aquí. Que cuando yo miro, ¿cierto? Cuando yo miro, ¿sí? El eje R, Z, ¿qué es lo que veo? Veo la recta Z igual R. Eso es lo que quedó ahí. ¿Sí? Z igual R. ¿Ya? Como esto es para todo teta, sale un círculo ahí. ¿Sí? Una vueltecita entera. Así que, ¿qué es lo que nos permite concluir esto? Esto nos permite concluir, ¿cierto? Que el gráfico de la función, ¿cómo va a ser? Espero que lo hayan adivinado ya. Tengo ese para allá, tengo ese para allá. ¿Qué es lo que damos? Vuelta completa para todo teta. Ahí está. Ahí está la primera curva de nivel. ¿Sí? Entonces, el gráfico de la norma, ¿ah? El gráfico de la norma de XY, ¿qué cosa es? El gráfico de esta, de la norma, es entonces un cono invertido, ¿no? Eso, ¿ya? Y si yo, ¿qué ocurre con esta? Bueno, vamos a hacer aquí, pongámosle psi entonces de R, vamos ahora a poner G de R coseno de teta, R seno de teta, que es lo que nos queda aquí, rápidamente, para no aburrirles tanto, me queda R al cuadrado. Ya, bueno, veamos aquí, ¿qué es lo que nos quedó? Nos quedó aquí lo mismo, el R, aquí el Z, pero en este gráfico ZR dibujamos ahora esto que está aquí. Z igual R al cuadrado, eso es lo que quedó. Acá nos quedó Z igual R. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Nos permite entonces comprender, ¿cierto? De que el gráfico de X y tenemos Z por acá. ¿Qué cosa es? Ahí, ¿cierto? Y aquí van las curvitas de nivel, ¿no? O sea, perdón, los niveles. Las curvas de nivel se proyectan en el plano abajo. Lo importante es que ustedes vean qué es lo que ocurrió aquí. Esto. ¿Ah? Este que está aquí tiene un nombre y se llama paraboloide. Paraboloide. ¿Y qué se obtiene al rotar esta ramita? ¿Y por qué rota? Bueno, porque fue para todo ángulo, ¿no? Por eso lo que está ahí. Esto también queda para todo ángulo. Ya. Bueno, gracias a esa observación, eh, les voy a dejar este ejemplito de tarea. El G que está ahí. Esta no era la misma G, ¿eh? Me disculpan acá por si acaso. ¿Sí? Esto era para compararles con la anterior, ¿no? Después se vuelve a usar el ejercicio
revolvemos a usar la misma letra, no hay problema. Ya. Yo les voy a dar la solución aquí para terminar esta clase ahora. Bueno, la parte final de esta clase la van a tener que precisar ustedes bien ahí. ¿Ah? Les ayudo con esto. La curva de nivel 0 tiene que obtener un par de rectas cruzadas. Esa y esa. Las constantes positivas son estas. Voy a usar esos colores para que después pongan aquí. Esas son las curvas de nivel, son hipérbolas, cuando el C es positivo. Y cuando el C es negativo, nos quedan estas otras hipérbolas por acá. ¿Ya? Este es cuando el C es negativo. Estas son las curvas de nivel de esta función, ¿vale? Estas curvas aquí son, no, fíjense que aquí no estamos hablando de discontinuidad, fíjense, ¿por qué razón? Porque esta, lo que está en rojo, la que está en rojo completa es la curva de nivel 0. ¿Ya? Bien. Ya les voy a explicar por qué surge esto. Bueno, o sea, lo calculan ustedes, les explico el gráfico de esta hora. Finalmente, una superficie se dice, bueno, ya lo habíamos dicho esto, y la superficie se dice cuádrica si esta función f es un polinomio de segundo grado. ¿Ya? Entonces, un punto pertenece a una superficie si cumple con eso. Si este es un polinomio de segundo grado, ¿ya? Entonces la superficie se dice cuádrica. Es un nombre nomás. Lo importante es lo que viene a continuación. Las superficies cuádricas más importantes son la esfera, cuya fórmula es esa. Este es el elipsoide, cuya fórmula es esa. El paraboloide, que lo acabamos de mirar, cuya fórmula es esa. Paraboloide hiperbólico. Yo les dibujé a ustedes el caso particular del paraboloide hiperbólico, z igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Esto que va para allá, ¿cierto? Bueno, tiene que pasar por el... ¡Ay! Me queda más... Ahí está mejor. Ahí está la curva de nivel 0. Así está esa curva de nivel 0. En verde están estas. Aquí están las hipérbolas. ¿Ve? Este es C positivo. Este es C positivo. Este es C positivo. El negativo va para abajo. Esta que está aquí recibe un nombre, que el nombre técnico es paraboloide hiperbólico, pero esta en la jerga matemática se llama silla de montar. Silla de montar. ¿Ah? Muy bien. Y finalmente, los paraboloides de una hoja, esa es la fórmula, y de dos hojas. Un menos, ¿sí? Ojo ahí, un menos paraboloide de una, dos menos paraboloide de dos. Perdón, hiperboloide. Bien, espero que les haya gustado la clase. Eso termina la clase de hoy. Hasta pronto.